Supongamos que estamos en un partido de básquet con el marcador 88-89 en nuestra contra, es decir que nuestro equipo va un punto abajo, y que tenemos la posibilidad de arrojar 3 tiros libres. Tiros libres. Para los que no saben, en el básquet, cada tiro libre vale un punto. Y otro dato a tener en cuenta es que nuestro porcentaje de aciertos es del 80%, es decir, que tenemos 80% de acertar el tiro libre. Entonces, tenemos este panorama, vamos perdiendo por un punto, tenemos 3 tiros libres a nuestro favor y tenemos un 80% de probabilidades de acertar cada uno de los tiros libres que tiremos. Entonces, lo que este curioso problema pregunta es la probabilidad de no perder. ¿Qué probabilidad tenemos de estar frente a este panorama y no perder? Bueno, muchos dirán, ¿por qué dice no perder? Y dice, en vez de decir no perder, ¿por qué no dice la probabilidad de ganar? No digo la probabilidad de ganar porque la probabilidad de no perder es la suma de la probabilidad de ganar, justamente, más la probabilidad de empatar. ¿Por qué no? Entonces, digo y pido la probabilidad de no perder. Entonces, justamente como les digo, lo que vamos a tener que averiguar va a ser la probabilidad de ganar y la probabilidad de empatar. ¿Y qué hechos ocurrirían para cada uno de los casos? Por ejemplo, nosotros tenemos 3 tiros libres, como les mencionaba. Es decir, que podemos acertar uno, un acierto, acertar 2 o ninguno, o los 3. ¿Por qué no? Podemos acertar 1, 2, los 3 o ninguno. Y cada uno de estos casos nos va a dar un distinto suceso. ¿Cuál va a ser favorable? ¿Cuál no va a ser favorable? Bueno, con acertar un disparo, ya estaríamos empatando. Vamos un punto abajo. Con un acierto ya no estaríamos perdiendo, estaríamos empatando. Ni hablar si acertamos los 2 o si acertamos 3, que estaríamos ganando. Por lo tanto, el único caso que no es favorable va a ser el de no acertar ninguno. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer para averiguar esta probabilidad de no perder es algo tan sencillo como hacer, voy a borrar esto, es algo tan sencillo como hacer que esto sea 1, que es el total de las posibilidades, menos la probabilidad de ningún acierto. La probabilidad de ningún acierto. Es decir, al total le restamos el único caso que sería en nuestra contra. El resto va a ser todo lo que sea favorable. Bueno, y esto ya es un tema de probabilidad muy sencillo. Vamos a anotar acá 80% de aciertos. Probabilidad de acierto 80%. Entonces, como les decía, lo que tenemos que hacer ahora es muy sencillo. Nosotros tenemos 3 tiros libres y si tenemos 20% de acierto, tenemos un 20% de no acertar. Entonces, si tenemos 3 tiros libres, 2, 3, nosotros queremos averiguar la probabilidad de ningún acierto, es decir, 20%, 20%
y 20% para el tercer tiro. Fallar los 3 tiros sería mucha mala suerte, pero bueno, vamos a ver qué tanta mala suerte. Esto, para trabajarlo, usamos los números decimales, 0,2, 0,2, 0,2, y como venimos haciendo en todos los problemas, los multiplicamos. Por el primer tiro errado tenemos 20% de probabilidades de errar el segundo, y por haber errado los 2 primeros tenemos 20% de probabilidades de errar el tercero. Esto es 0,008. En porcentaje sería algo así como el 0,8%. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto de acá, esto de acá, 1 menos 0,008 nos da 0,992, que en porcentaje sería algo así como 99,2%. Es decir, tenemos un porcentaje muy alto de no perder. Tenemos muchas probabilidades de no perderse. Tendría que ocurrir casi una catástrofe para este 0,8%, que sería la probabilidad de ningún acierto. El partido estaría casi ganado. Pero ¿qué ocurre si en vez de tener 3 tiros libres, tenemos 2 tiros libres? Bueno, la cuestión cambia. La cuestión cambia en este sentido. Nuevamente preguntamos la probabilidad de no perder. Voy a borrar esto para no confundir. Ahí está. Nuevamente tenemos la probabilidad de no perder, pero acá tenemos 2 tiros libres nada más. Tenemos el primero y el segundo. Y nuevamente hacemos exactamente lo mismo, 1 menos la probabilidad de ningún acierto. El primer tiro libre que no acertemos es 0,2 o 20%, ¿verdad? Por 0,2. Y esto nos va a dar 0,04. Nuevamente, 1 menos 0,04 va a ser un total de, déjenme pensar, 0,96, que es igual a 96%. Es decir, tenemos menos probabilidades que en el caso anterior, sin embargo siguen siendo bastante altas. 96% es muy alto. Claro que en el básquet siempre hay muchos factores que alterarían un resultado, no solamente un 80%, sino que un 80% de acierto. El 80% varía constantemente el porcentaje de acierto de un jugador. Pero en este caso nosotros tenemos un 96% de probabilidades de no perder. Entonces, fíjense que ocurriría a medida que vayan aumentando los tiros libres que tenemos, iría aumentando la probabilidad de no perder. Sin embargo, en el básquet tenemos o 2 tiros libres o 3 tiros libres, más no. Y menos tampoco, o sea, salvo que nos cuenten un punto, pero bueno, son cuestiones de reglamento que no vienen al caso. Nosotros estamos trabajando con este problema de probabilidad, que lo resolvimos nuevamente con esta cuestión tan importante, que es al total, a ese 1, a este 1, que es el total de todos los casos, restarles una cuestión que resulta más sencillo de averiguar, una cuestión más fácil en este caso, o podíamos averiguar la probabilidad de ningún acierto, o hubiésemos tenido que averiguar la probabilidad de ganar, la probabilidad de empatar, sería mucho más engorroso.